Mauricio, bienvenidos nuevamente a esta nueva edición de los webinars de First Quality Chemicals. En este caso tocaremos el tema de desbloqueando el potencial de los polímeros, el rol crucial de los agentes de acoplamiento. First Quality Chemicals, best quality in your hands. First Quality Chemicals es líder en la distribución de especialidades químicas de la más alta calidad. Representamos a las compañías más grandes e importantes a nivel mundial para ofrecer soluciones wow y un servicio wow a nuestros clientes. Nuestro propósito como empresa es crecer y ser felices para ayudar a materializar los sueños de nuestros clientes y que sus productos cambien al mundo. Dentro de First Quality Chemicals, como ya lo pudieron observar en el video, nosotros manejamos 4 líneas de mercado: plásticos, tintas, recubrimientos, coatings y adhesivos, poliuretanos y personal care. Contamos con presencia en toda la República Mexicana, en Centro y Sudamérica. Contamos con oficinas en Querétaro, el Estado de México, donde es nuestra casa matriz, el Estado de Jalisco, la ciudad de Guadalajara y en la ciudad de Tijuana. Contamos con centros de distribución, 2 en el Estado de México y 1 en la ciudad de Monterrey, justamente para poder llevar estas asombrosas soluciones hasta las puertas de sus empresas y plantas. También contamos con un laboratorio de aplicaciones en el Estado de México. El día de hoy, ¿qué revisaremos en este webinar? Tocaremos diferentes temas, iniciaremos un poco desde la teoría de qué es un agente de acople, cómo funciona, cómo lo podemos integrar a proceso, cuál es su dosificación y algunas pruebas de laboratorio que hemos realizado para demostrar su funcionamiento y que va a ser una solución wow para su proceso. Iniciemos principalmente, ¿qué es un agente de acople? Hay muchas químicas con las cuales puede funcionar un agente de acople. En este caso, los que ofrecemos dentro de First Quality Chemicals son los que tienen como base química el anhídrido maleico. El anhídrido maleico, de una manera general, es un compuesto orgánico que en estado puro es de color blanco y que por naturaleza tiene una excelente reactividad química, gracias al enlace doble que contamos en la estructura y con el grupo carbonilo que se encuentra, que nos ayuda a que reaccione y a generar el funcionamiento esperado. Para nosotros poderlo integrar a proceso, tenemos esta asombrosa solución de nuestro proveedor Lushan. Este tipo de agentes de acople es el anhídrido maleico injertado en una matriz polimérica que permite su dispersión y funcionamiento dentro del polímero. Como puede tener injertado polietileno, como puede tener injertado polipropileno, dependiendo de la aplicación, haciendo que tengamos una mejor interacción entre cargas, refuerzos inorgánicos y retardantes a la flama, teniendo una excelente mezcla de componentes polares y no polares dentro del polímero. Martín, cuéntanos un poco más cómo funcionan estos agentes de acople base anhídrido maleico, pero desde la estructura química. Muchísimas Muchísimas gracias, Mauricio. El anhídrido maleico, como lo comentas, es una molécula muy especial. Esta nos va a permitir fortalecer las propiedades mecánicas que existen entre los polímeros o los plásticos y las cargas que nosotros podemos agregar en estos. El anhídrido maleico es una molécula que nos va a permitir mejorar el contacto superficial entre las cargas y el plástico, permitiendo así la mejora de las propiedades mecánicas, ya sea como el módulo elástico, el módulo de Young, la resistencia a la flexión, compresión y dureza. Y el mecanismo de acción se da debido a la activación del anhídrido maleico, calentándolo a una temperatura de 170 grados Celsius. El anhídrido maleico tiene cohesión con los plásticos, ya sea el polietileno, el polipropileno, estas son las poliolefinas, lo que permite que el anhídrido maleico pueda ser injertado en los plásticos. Al calentar nosotros el anhídrido maleico, vamos a poder permitir que este interaccione con las cargas, mejorando así la adherencia entre estas mismas. Podemos observar en las imágenes el mecanismo de acción. El primer paso es el calentamiento del anhídrido maleico para su activación. En el anhídrido maleico nosotros contamos con 2 grupos carboxilos, los que van a permitir que estas puedan unirse a las cadenas poliolefínicas y con las cargas. Al nosotros calentar el anhídrido maleico, lo vamos a activar para poder así tener la acción de nuestro agente de acoplamiento.
El mecanismo se va a dividir en dos partes, en la esterificación completa y la esterificación parcial. Cuando nosotros tenemos una esterificación completa, formamos enlaces químicos fuertes entre las cargas y las resinas no polares, permitiendo así una mejora superior en las propiedades mecánicas. Cuando nosotros tenemos una esterificación parcial, únicamente un grupo carboxilo va a formar enlaces covalentes y el otro grupo carboxilo va a formar enlaces de Van der Waals, lo que es una interacción más débil. Pero si nosotros agregamos correctamente nuestro agente de acoplamiento, vamos a tener una mejora en las propiedades superiores. En este caso, como ya lo mencionó Martín, tiene una parte del proceso muy importante, cómo nosotros lo podemos integrar para que tenga esta acción completa. La recomendación que hace Lushan para estos agentes de acoplamiento es incorporarlos en una premezcla previa antes de poderlo alimentar a la extrusora, justamente para que la zona de alimentación, donde se genera el fundido del plástico, podamos tener la temperatura necesaria para tener el performance que nosotros estamos esperando. También no se preocupen, sabemos que cada proceso es diferente y nos podemos adaptar. Si ustedes cuentan con dosificadores que van a la garganta, también se pueden integrar, pero lo importante es que se haga en esta zona de alimentación donde se genera el fundido del plástico y normalmente tenemos las temperaturas que nos dan este paso de un estado sólido en pellet o de la resina a un estado fundido del material plástico para poder tener la temperatura de activación y así poder generar este enlace que nos ayuda a tener una mejor dispersión de las cargas inorgánicas en nuestra matriz polimérica. ¿Cómo se dosifican este tipo de agentes de acoplamiento, Martín? Los agentes de acoplamiento usualmente se adicionan. Agentes de acoplamiento usualmente se dosifican a un porcentaje del 2%. Sabemos que cada proceso es muy diferente y para esto requerimos de propiedades diferentes. Nosotros podemos usar los agentes de acoplamiento para cargas de ya sea talcos, ya sea carbonatos de calcio, sea fibra de vidrio, incluso podemos mejorar el acople para pigmentos. Y cada uno de estos materiales va a requerir de dosificaciones diferentes. Normalmente, como ya lo mencionamos, las dosificamos al 2%, pero podemos llegar hasta una dosificación del 4 hasta el 5%. Va a depender de la cantidad de porcentaje de carga que nosotros estemos adicionando. Nosotros podemos llegar desde un porcentaje de carga del 5 hasta un 50%. Más adelante lo vamos a explicar. Aquí nosotros usamos dos agentes de acoplamiento que son muy especiales para First Quality. El primero es el PR3C, en donde en la gráfica lo vamos a observar de un color azul. Otro agente de acoplamiento que manejamos en nuestras líneas es el PR3D. Aquí estamos observando la mejora de la tensión. Cuando nosotros no agregamos ningún tipo de agente de acoplamiento, manejamos una tensión en megapascales aproximadamente del 72. Pero cuando nosotros agregamos un 1% de dosificación, vemos una mejora bastante significativa en las propiedades. Cuando nosotros llegamos al 2%, que es la dosificación usual, vemos que la tensión mejora bastante las propiedades. Y si nosotros seguimos adicionando nuestros agentes de acoplamiento de anhídrico maleico, podemos observar que la mejora ya no es significativa. Entonces, para cada proceso nosotros debemos encontrar la dosificación óptima. En este caso o en este ejemplo representativo, la dosificación óptima es del 2%. Para la siguiente propiedad, nosotros tenemos la flexión, que de la misma manera encontramos la dosificación óptima que se encuentra en el 2%. Vemos que al 0% nosotros tenemos una flexión de aproximadamente 95 megapascales, pero cuando nosotros agregamos el 2% de nuestro agente de acoplamiento, mejora significativamente, llegando en ambos casos alrededor de 120 megapascales, lo que es una mejora importante para nuestras propiedades mecánicas, ya que para nuestros clientes finales debemos cubrir nuestros requerimientos. Entonces, al nosotros agregar el agente de acoplamiento, vamos a mejorar significativamente estas propiedades. De la misma forma, podemos observar en la siguiente gráfica la resistencia al impacto.
Cuando nosotros no agregamos ningún tipo de aditivo, tenemos una resistencia al impacto de aproximadamente 200 joules metros, pero cuando nosotros agregamos el 2% de nuestro agente de acoplamiento para el PR3C, podemos llegar hasta unos 350 joules por metro aproximadamente, y cuando agregamos el PR3D, podemos tener una mejora superior. Claro que tenemos una amplia gama de aditivos que se pueden usar para todo tipo de aplicaciones. Para poliolefinas tenemos distintos tipos de carriers para acoplar diferentes tipos de cargas. Incluso tenemos agentes de acoplamiento para poder integrar nosotros a nuestro proceso resinas recicladas. Antes de continuar, seguir con esta parte de la presentación, no olviden que si tienen alguna pregunta o algún tipo de cuestionamiento, lo pueden dejar en el chat para que lo respondamos justamente en la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, continuando un poco y retomando lo que comentaba este Martín, justamente los agentes de acoplamiento deben de tener una dosificación óptima, tienen un comportamiento no lineal y lo vamos a ver ahorita en las diferentes pruebas de laboratorio que hemos realizado en conjunto con nuestros compañeros para poder encontrar este desarrollo y comportamiento óptimo. En este caso, la primera evaluación va a ser con el agente de acoplamiento para polietileno, el S701, y justamente va direccionado a ir integrando cada vez un poco más la resina reciclada de polietileno. Como podemos ver aquí, nosotros realizamos 5 corridas donde justamente tenemos dos controles, polietileno virgen, polietileno reciclado, y posteriormente cómo se comportan estos en una proporción de de 70 a 70-30, y 30, justamente tenemos tenemos también también cuando vamos cuando vamos incorporando el incorporando el 1, 1, 2 y 3% del agente de acoplamiento. En este caso y en esta geometría nosotros podemos observar principalmente tres zonas muy importantes. La primera vamos a tenerla a los 0 minutos y aproximadamente a los 2.5 minutos, donde justamente es la carga a nuestro reómetro de torque para poder realizar la plastificación. Cuando llegamos a este pico aproximadamente a los 30 segundos, 45 segundos, es cuando empezamos a tener este cambio de estado sólido a fundido de nuestro material. Como dicen coloquialmente, empieza a plastificar. Y a partir de ahí tenemos el comportamiento térmico. En este caso, la línea negra es nuestro control de un polietileno virgen y cómo se comporta. La línea roja es justamente donde ya tenemos esta relación de 70 a 30 y justamente podemos observar cómo tiene un desempeño en sus propiedades geológicas más alto, hablándonos del hecho de que necesitamos una mayor fuerza de torque para poder procesar este material fundido. Conforme nosotros agregamos el agente de acoplamiento, podemos observar cómo estas líneas de color, tanto la verde, azul y la magenta, van a tender a tener un comportamiento similar al negro. En este caso, la azul es la que más se acerca a este comportamiento. Pero ahora vamos a compararlo con un polietileno 100% reciclado. En este caso sería la línea gris y como podemos ver, el desempeño que tiene en este caso el polietileno queda por arriba, teniendo un comportamiento más duro justamente por el historial térmico que pueden llegar a tener las resinas recicladas. El siguiente ensayo es muy similar, lo único que cambia es la proporción, en este caso de porcentaje de virgen y porcentaje de resina reciclada. Y de la misma forma se hacen 3 controles, por el que el no virgen, reciclado y con la relación 60-40 y con diferentes porcentajes del agente de acople, 1, 2 y 3%. En este caso, como podemos ver en el reograma, el comportamiento se acerca un poco más al reciclado, justamente por la implementación de una mayor cantidad de resina reciclada. Pero aún así podemos observar mejoras sustanciales al momento de integrar nosotros el 1% en este caso de nuestra agente de acople. Como lo podemos ver, es diferente en este caso la dosificación que nosotros tenemos para este ejemplo que tuvimos para la remetría anterior, lo que quiere decir que todas estas variables afectan para poder obtener el desempeño óptimo de nuestro material. Aquí lo podemos presenciar de una manera más eh, clara en cómo mejoran las propiedades mecánicas del material, la mejora del acople de este tipo de resinas, principalmente porque justo tenemos este mejor comportamiento al comportamiento de un material 100% reciclado.
El último ensayo es justamente realizando una proporción 50-50, 50% virgen, 50% reciclado y bajo las mismas condiciones y realizando las tres dosificaciones de prueba. Aquí ya podemos ver una distancia mucho más significativa entre el comportamiento del polietileno virgen y justamente también entre la proporción de reciclado con virgen. Pero de todas formas también podemos observar un comportamiento bastante significativo de ayuda del agente de acople. Cada agente de acople que nosotros podemos ofrecer dentro de First Quality Chemicals tiene una aplicación en específico, no son grados generales. En este caso, el SE701 es un grado ideal para acoplar el polietileno con algunas cargas inorgánicas y en este caso también para materiales reciclados, ya que también dentro de su composición cuenta con algunos antioxidantes que nos ayudan a evitar la degradación del material plástico. En esta última gráfica lo podemos observar con una mayor diferencia. A pesar de que ya tenemos un comportamiento que tiende mucho más a un 100% reciclado, el agente de acople aún así nos ayuda a mejorar el procesamiento del material. Entonces, básicamente, si ustedes desean realizar alguna prueba con algún agente de acople, lo recomendable es realizar este tipo de ensayos para poder encontrar la dosificación óptima y también poder encontrar las dosificaciones, perdón, las variables de proceso que pueden ayudar para que nosotros tengamos el máximo performance, no solamente del aditivo, sino también de los materiales que ustedes están utilizando dentro del proceso. El agente de acoplamiento no solamente sirve para integrar resinas recicladas. Sabemos que es muy importante utilizar estas resinas recicladas por el tema de circularidad, pero también podemos utilizarlo para integrar cargas como el carbonato de calcio. En la siguiente tabla podemos observar que nosotros estamos utilizando polietileno de alta densidad y estamos integrando carbonato de calcio y nuestro aditivo. Para la primera corrida estamos utilizando una resina de polietileno al 100% y nosotros estamos agregando en nuestra segunda prueba 25% de carbonato de calcio y tenemos una tercera muestra agregando un 2% de nuestro aditivo SD701. Podemos observar en el diagrama, de la misma forma que Mauricio nos lo explicó, las diferentes zonas de plastificación de nuestros materiales. De color negro podemos observar la referencia, que es la resina virgen que no tiene ningún tipo de carga. Cuando nosotros agregamos el 25% de carbonato de calcio, podemos observar de la línea de color azul oscuro, aproximadamente a los 30 minutos de la prueba, que empieza una degradación importante y el material empieza a degradarse. Lo podemos observar como ruido en la gráfica que estamos observando, pero cuando nosotros agregamos nuestro aditivo a un 2%, vemos que esta mejora es sustancial. No solamente vemos que la resina virgen tiene una viscosidad mayor, vemos que el comportamiento de la viscosidad se reduce considerablemente y evitamos este ruido a los 30 minutos. Cuando nosotros queremos agregar cargas más importantes, sabemos que hacerlo sin un agente de acoplamiento es prácticamente imposible. Entonces, aquí nosotros les mostramos unas pruebas que corrimos en nuestro laboratorio, agregando un 50% de carbonato de calcio. Para la primera prueba, de la misma forma, se corrió la prueba con 100% de resina virgen. La siguiente prueba, como control también, agregamos 50% de resina virgen con 50% de carbonato de calcio. Y para mostrar el desempeño de nuestro aditivo, el SD701, corrimos la misma prueba con 48% de polietileno de alta densidad, más 50% de carbonato de calcio y un 2% de nuestro agente de acoplamiento, que como ya lo mencionamos, usualmente suele ser la recomendación óptima. Y podemos observar en el diagrama que a diferencia de cuando nosotros agregamos el 25% de carbonato de calcio, la degradación se lleva a un tiempo de 25 minutos que se reduce considerablemente, lo cual es algo que queremos nosotros evitar en nuestros procesos de transformación. No podemos permitirnos perder propiedades mecánicas o propiedades finales para nuestros clientes cuando nosotros no agregamos ningún tipo de aditivo. En la línea negra nosotros podemos observar la resina virgen sin ningún tipo de carga, pero en la línea de color rosa, que es la que está debajo de ambas,
podemos ver que al agregar nosotros el 2% de nuestro anhídrico maleico, vemos una mejora bastante importante. La degradación se lleva a un tiempo más bajo y esta degradación es menor en comparación cuando nosotros no agregamos ningún tipo de agente de acoplamiento. Justamente antes de concluir un poco también esta parte, una pregunta que llega a ser muy recurrente con algunos de nuestros clientes es que si el hecho de que venga el anhídrido maleico no genera algún peligro durante el proceso o para los operadores. Pero justamente como viene injertada en un carrier, esto hace que su manipulación y funcionamiento sean mucho más sencillos.